una meditación en la palabra del Señor. Vamos a leer en Juan 12, es un poco la continuación del pasaje que ha leído Ruth antes. Juan 12 y versículos del 12 al 19. Juan 12, del 12 hasta el 19, dice así la palabra del Señor. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Vamos ahora, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que nos hablas, Señor. Gracias que podemos escuchar tu voz. Gracias por estos eventos tan importantes, tan esenciales, tan necesarios, Señor, que sucedieron hace 2000 años y que podemos recordar ahora y que recordamos en nuestras vidas. Señor, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Y pedimos tu ayuda, Señor, pido tu ayuda, Señor, para compartir el mensaje en esta mañana y que todos podamos escuchar tu voz. Toca corazones, Señor, tú nos conoces a todos, pues conforme a nuestra necesidad, háblanos en esta mañana. Amén, amén. Bueno, hoy, como ya sabemos, hoy es domingo de Ramos. No es una sorpresa, por lo tanto, el texto elegido en esta mañana, ¿no? Realmente había 4 opciones de texto. Es un episodio tan importante en la historia de la historia del mundo, en la historia sobre todo de la Iglesia para los cristianos, que este episodio, estos eventos de la entrada triunfal en Jerusalén viene registrada en los 4 evangelios. O sea, los 4 evangelistas hablan y relatan este evento tan importante para nosotros, ¿no? Y hay detalles que son comunes en los 4 evangelios. Por una parte, pues el lenguaje que se utiliza. El término de Hosana, que también han utilizado aquí los chicos en la escenificación, la obra que han hecho, pues ese término de Hosana, que realmente significa salva ahora o sálvanos ahora. También el término bendito, la frase de bendito, según el evangelista que leas, bendito el Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Pero la palabra de bendito es una palabra que se repite en los cuatro evangelios. Por lo tanto, este mensaje de aclamación, este mensaje de celebración y de alabanza que compartía el pueblo, que realmente fueron términos mesiánicos, fueron términos que reconocían a Jesús como el Mesías. Le estamos reconociendo como el Mesías, el que estaba cumpliendo la promesa que venía de parte de Dios del Antiguo Testamento. Entonces fue un momento de celebración, un momento de reconocimiento de quién era Jesús. Y también se utilizaba mucho, sobre todo en este momento de la entrada triunfal, el término del rey. Me ha gustado esta mañana que en nuestro tiempo de alabanza se ha repetido muchas veces el término de rey, ¿no? El rey de reyes, ¿no? Pero también el rey de nuestro corazón. Y ese reconocimiento de Jesús como el rey de Israel, ¿no? Y este versículo que también se ha citado aquí en la obra del versículo 15, en Juan 12, 15, dice, pues es una cita del Antiguo Testamento, dice: no temas, hija de Sión, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Pero hay ciertos detalles
que en los 4 evangelios, pues a veces salen en un evangelio, en un relato de la entrada triunfal, y en otro evangelio no sale. En estos versículos que he leído en Juan, hay una cosa que Juan omite, que sí que sale en Mateo y Marcos, ¿no? Que es que Jesús sabía dónde estaba o dónde encontrar el asnillo. Y me llama la atención, es muy curioso, ¿no? Que les dice, vete a tal sitio y vais a encontrar un asnillo, pues cógelo, y si los dueños preguntan qué haces, diles que el Señor los necesita. Entonces ese detalle tan importante, pero Jesús conocía y Él sabía todos los detalles y Él sabía dónde encontrar el asnillo para esa entrada triunfal, ¿no? Y Dios conoce los detalles. Dios conoce pues, los datos más pequeños incluso de nuestras vidas, y de eso hablaremos un pelín más adelante. Pero una cosa que me llama la atención en este episodio de la entrada triunfal son las reacciones de la gente. Jesús, desde luego, no dejaba a nadie indiferente. Y vemos diferentes reacciones de parte de las diferentes personas y grupos de personas del entorno de aquel entonces, ¿no? Tenemos a las autoridades religiosas, ¿no? Y los fariseos, y ellos querían matar a Jesús. Querían matar a Jesús. Le odiaban, le tenían envidia, en parte porque muchos judíos estaban empezando a seguir a Jesús, y Jesús en sus mensajes cuestionaba la autoridad de estos líderes religiosos, más que la autoridad, la legitimidad, ¿no? El mensaje que estaban compartiendo estos líderes religiosos y estos fariseos. Y por lo tanto, ellos ya habían tomado la decisión que querían matarlo, ¿no? En el pasaje justo antes de este pasaje que hemos leído, no solo quieren matar a Jesús, sino quieren matar también a Lázaro, porque Jesús había resucitado a Lázaro, y como consecuencia de esa obra, de ese milagro, pues muchos estaban siguiendo al Señor Jesús, y por envidia los líderes religiosos querían matar al Señor Jesús. Pero ¿sabéis una cosa? Estos que odiaban al Señor, pues nosotros, antes de ser convertidos, los que somos cristianos en esta mañana, también nosotros éramos enemigos de Dios. Esta mañana en la clase de la escuela dominical hemos estado compartiendo en Efesios capítulo 2, que habla un poco del antes y el después para los que somos cristianos, ¿no? Y dice que antes de que Dios nos salvara, éramos hijos de ira como los demás. Éramos como los demás y éramos odiadores de Dios. Éramos personas que no queríamos saber nada acerca de Dios, y luego Él intervino para salvarnos y para darnos vida. Eso es lo glorioso del mensaje de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y tenemos otros ejemplos. El apóstol Pablo pues, también odiaba a los cristianos y perseguía a la iglesia de Cristo, pero Dios también intervino en su vida para salvarlo. Uno que odiaba al camino, que odiaba a los cristianos, odiaba a la iglesia, odiaba al mismo Señor Jesucristo, pues ese Señor Jesucristo también intervino en su vida para salvarle a él, ¿vale? Pero tenemos, por una parte, tenemos a los líderes religiosos que odiaban al Señor Jesús cuando Él llegaba a Jerusalén. Por otra parte, tenemos la reacción de la multitud. Y aquí hay una cierta, no sé si polémica, cuando en el momento de la entrada, como hemos visto en esta mañana, pues adoraban, aclamaban al Señor con este mensaje que se ha compartido aquí en esta mañana, ¿no? Pero unos días después, en el momento del juicio, cuando estaba juzgando, Pilato estaba juzgando al Señor, como también hemos visto en esta mañana, también había una multitud que decía, crucifícalo, crucifícalo. Unos días antes le estaban alabando, adorando, y unos días más tarde estaban diciendo, crucifícalo. No está del todo claro que era la misma gente, pero entendemos, los comentaristas dicen que por lo menos algunos de los que
4 o 5 días antes estaban diciendo Hosana en las alturas, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, pues de repente han cambiado de opinión. De repente han sido desilusionados, han sido decepcionados porque esperaban una cosa diferente, esperaban un líder que venía para plantarle cara al César, para plantarle cara a las autoridades romanas, etcétera, etcétera, y para levantar una especie de revolución. Y aquí, en cambio, se encuentran con un Señor que viene, pero que viene manso, y viene humilde, y viene para luchar no tanto contra las autoridades y el César, sino contra el pecado en el corazón de las personas. Viene como Señor y como Salvador, y por lo tanto unos cuantos se desilusionaron con Él. Y le dejaron, y en este caso pues clavaban, crucifícalo, crucifícalo. Pero quiero destacar sobre todo la reacción de los discípulos. Me resulta muy interesante este versículo 16 del pasaje que tenemos en Juan capítulo 12, Juan 12, 16, que dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él. No entendían, no comprendían, ¿no? Entonces, es algo que sucede muchas veces en la vida de estos discípulos del Señor, ¿no? Y no deberíamos de ser demasiado duros o demasiado críticos con los discípulos al no entender qué es lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Haciendo un poco más de investigación, el versículo que aquí dice, no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Como he dicho antes, es el cumplimiento de una profecía de Zacarías. Si queréis buscarlo luego en casa, está en Zacarías capítulo 9. Si sigues leyendo, después de Zacarías 9:9, pues va hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Y va hablando del reino de nuestro Señor que se instala, habla del dominio del Señor, habla de restauración. Por lo tanto, en un sentido, era legítimo que los discípulos esperasen una especie de líder revolucionario para venir y establecer de nuevo su reino aquí en la tierra, ¿no? Nosotros tenemos otra perspectiva. Nosotros sabemos que en Zacarías estaba haciendo referencia a la segunda venida del Señor, con el establecimiento de su reino con autoridad, ¿no? Pero los discípulos no entendían, no comprendían exactamente hasta después. No comprendían estas cosas. Y era, como digo, algo bastante típico entre los discípulos. Si os acordáis, no mucho antes de la entrada triunfal, pues hay una declaración de Pedro cuando dice al Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Entonces ellos entendían por el Cristo, el Mesías, ellos entendían por el Mesías una especie de líder religioso, revolucionario que iba pues a traer su reino y echar a los romanos de aquella tierra suya, aquella sociedad. Por lo tanto, Jesús, justo después de ese reconocimiento de parte de Pedro, de que tú eres el Cristo, pues Jesús empieza a hablar de su muerte. Entonces parece contradictorio, ¿no? Si este es el Cristo, si este es el nuevo líder, el Mesías, el prometido, el que va aquí a establecer de nuevo el reino de Dios, ¿cómo puede hablar de su muerte? ¿Cómo puede hablar de su muerte? Y Pedro corregía al Señor diciendo, no hables de tu muerte, tú no puedes morir, no digas estas cosas. Pedro estaba evidentemente equivocado. Pero nosotros jugamos con ventaja, porque nosotros miramos desde 2000 años después, mirando hacia atrás y viendo todas las cosas que sucedieron, ¿no? La muerte y luego la resurrección de nuestro Señor. Pero eso de que no entendían, creo que si somos sinceros, muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si somos sinceros y honestos, hay muchas ocasiones cuando pasan cosas y nosotros realmente preguntamos, Dios, ¿qué está pasando aquí? No entiendo estas cosas. No entiendo lo que está pasando en mi vida. No entiendo lo que permites tú, cómo permites tú que esto suceda en mi vida. Quizás son desgracias, complicaciones, preocupaciones, dificultades en la familia,
decepciones de parte de otras personas a quienes tenías pues un respeto y una admiración y te hacen algo para decepcionarte o para dejarte, no sé, pues eso, decepcionado, desilusionado, y dices, Señor, ¿por qué permites que estas cosas suceden? Pues tenemos que seguir confiando en el Señor, pase lo que pase. También me gustan mucho los discípulos aquí, pues, que son humanos, pues no entendían lo que estaba pasando, pero seguían creyendo y seguían siguiendo al Señor, seguían adelante, ¿no? Y estaban con Él a lo largo de esta semana y luego resucitado, otra vez salían a pues, trabajar por la gloria del Señor, pues proclamando su mensaje a partir del día de Pentecostés, ¿no? Entonces seguían adelante a pesar de estas dudas, a pesar de estas cosas que ellos no entendían. No entendían. Y me gusta mucho que contrastando con esa, ¿cómo decirlo?, con esa inseguridad o con esa incertidumbre, con esa duda que tenían de no entender, esa perplejidad que tenían los discípulos porque no entendían lo que estaba pasando, en todo momento Jesús sí que sabía qué es lo que estaba pasando. Jesús había dicho antes, nadie va a tomar mi vida, sino que yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Él sabía que él iba a morir. Y es llamativo el capítulo siguiente, o sea, Juan capítulo 13, cuando empiezan unos momentos de mucha intimidad con los discípulos, de la cena, de pasar tiempo con ellos y compartir cosas con ellas y promesas que iban a venir, que iban a pasar, el Espíritu Santo que iba a venir, etcétera, etcétera. A lo largo del capítulo 13, la cantidad de veces que se repite la frase Jesús sabía. Jesús sabía. Jesús estaba en control de la situación. Él sabía lo que iba a pasar. Los discípulos no entendían. Estaban perplejos, estaban confundidos por esto que estaba sucediendo, que Jesús iba a morir, etcétera, etcétera, pues no les cuadraba a ellos. Y Jesús, en cambio, conocía y sabía qué es lo que tenía que pasar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto y con esto terminamos. Algunos ejemplos de cómo el Señor en esa semana tan importante, en esa semana pues tan, ¿cómo decirlo?, de mucha sangre por su muerte, las acusaciones, los juicios, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que tenían que pasar. En medio de todo esto, Jesús sabía. Jesús sabía. Fijaos, en Juan 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía. El versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Tenía compasión también por sus discípulos, por sus hermanos aquí, porque ellos no entendían y él entendía su falta de entendimiento. Y con ellos él era misericordioso. El versículo 11 dice, él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. El versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Dice, yo sé a quiénes he elegido. Los que somos cristianos estamos en las manos y en la voluntad de nuestro Señor. El versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús sabía desde antes todo lo que tenía que pasar. Y sabéis una cosa, Jesús también conoce nuestras vidas, conoce nuestras luchas, conoce también nuestras perplejidades y nuestra confusión y nuestra falta de entendimiento de las cosas que nos pueden suceder, pero podemos confiar
en él. El versículo 38 del Juan 13 dice, Jesús le respondió, tu vida darás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro prometía una cosa, pero Jesús sabía. Aún así, Jesús le amaba y después de todo esto, Jesús le restauraba. Eran momentos muy difíciles para el Señor, para nuestro Señor. Él sabía lo que iba a suceder. Los discípulos no lo entendían, pero Jesús sí que sabía de antemano. Y nosotros podemos descansar en esa perfecta voluntad de Dios, un conocimiento perfecto de nuestra vida y de nuestras circunstancias. ¿Y sabéis cuál ha de ser nuestra reacción? Pues el Juan 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Nosotros no conocemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar en nuestras vidas, pero sí que podemos estar seguros de que Dios lo sabe y desea lo mejor para nuestras vidas. Descansamos pues en su perfecta, buena voluntad para nosotros. Que así sea para nuestro bien y también para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por la lección. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu conocimiento es perfecto y también tu voluntad es perfecta y buena y agradable para nuestras vidas. Señor, gracias porque diste tu vida por nosotros. No fue ninguna sorpresa, no te pillaron por sorpresa, Señor, sino que fue parte del plan de Dios para nuestra salvación. Un plan perfecto, un plan duro, un plan que costó la sangre de Cristo, la vida de Cristo, Señor, y todo este sufrimiento, pero gracias, Señor Jesús, que estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Y gracias porque conoces nuestras vidas, conoces nuestras luchas, nuestras dificultades. Gracias, Señor, porque estás con nosotros siempre. Gracias porque pase lo que pase, podemos confiar y debemos confiar en ti, Señor. Hay momentos de la vida que nos causan confusión, que no entendemos, cosas que nos dejan perplejos, Señor, y ayúdanos, Señor, en medio de estos momentos a aferrarnos a ti, Señor, a confiar en ti, Señor, aún sin entender lo que está pasando. Pido por mis hermanos aquí, algunos quizás pasando momentos de mucha duda, de mucha dificultad, de sufrimiento, de circunstancias que no tienen explicación, Señor. Y pido por ellos y por ellas, Señor, que toques sus vidas, Señor, que toques a todos nuestros corazones para que podamos seguir luchando y seguir confiando en ti, Señor, pase lo que pase. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tu amor es eterno, Señor, y no falla nunca, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Amén. Amén.